Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Un gran saludo de paz y bien a todos y cada uno de nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estamos felices de poder compartir este espacio con ustedes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia. Hoy en este programa de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, estamos con ustedes la hermana María Irene y la hermana María Victoria acompañándolos en este espacio. Los invitamos a que nos escriban a nuestro correo info@comunicadoras.org o que se unan a nuestras redes sociales, así que son muy fáciles y pues para que escriban, se conecten, compartan este contenido. Entonces tenemos en Facebook Comunicadoras Eucarísticas, ahí pueden encontrar nuestro canal, también en YouTube Comunicadoras Eucarísticas, en Instagram Comunicadoras_CEPC y nuestra página web comunicadoras.org. Así que, queridos oyentes, vamos a conectarnos con el Señor para poder sacar el mayor fruto para nuestra alma a través del tema del día de hoy. Así que comencemos. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Señor Jesús, en tus manos nos colocamos en este día. Imploramos tu Santo y Divino Espíritu. Nos colocamos en tu presencia. Haz que nuestras potencias sean invadidas por el poder del Espíritu. Que en el corazón de María Santísima podamos comprender, sacar el mayor provecho para nuestra vida, especialmente para nuestra vida espiritual, a través del tema que hoy vamos a desarrollar. Ayúdanos a poder conectarnos con el cielo continuamente. Danos la gracia de poder estar en esa unión continua contigo, Señor. Que tengamos la gracia de esa oración constante, la gracia de la contemplación. Y también que podamos ser esos profetas tuyos en medio de nuestro ambiente en el cual vivimos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Gracias, Señor, porque sabemos que poco a poco nos vas formando, nos vas sanando, nos vas liberando de todo aquello que no es agradable ante tus ojos. Te damos gracias, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Así es, no nos desconectemos, sino que antes, después de haber acudido y habernos conectado con la fuente de la vida, pues iniciemos precisamente este programa. Vamos a continuar en ese viaje hacia nuestro mundo interior, hacia ese interior de nuestro corazón, de nuestro ser, para resolver nuestras preguntas más profundas, aquellas preguntas existenciales. No, y es que, hermana Irene, continuamente nosotros como seres humanos siempre tenemos varios interrogantes, ¿no? Uh-huh. Siempre nos cuestionamos por ese más allá, ¿no? Siempre nos preguntamos, bueno, ¿y después de la muerte qué va a pasar? ¿Para dónde nos vamos? ¿Sí? ¿Qué hay después de la muerte? O sea, son esas preguntas que el ser humano continuamente pues reflexiona, porque es algo que es un misterio, ¿no? Es otro estado y pues tenemos esas inquietudes. Sin embargo, el cristiano tiene esa respuesta porque hace parte de su profesión de fe, ¿no? Porque Cristo nos ha dado esa apertura. Con su muerte y resurrección tenemos esa esperanza de la resurrección
y lo profesamos continuamente cada vez que decimos el credo, ¿no? Creemos en la resurrección de la carne. Entonces, qué bonito saber de que tenemos respuestas, ¿sí? Porque el Señor nos da las respuestas y nosotros en nuestra Iglesia Católica tenemos las respuestas a estas inquietudes. Así es, hermana Victoria y queridos oyentes, es que aquel que cree que la vida termina con la muerte, de verdad tiene como una concepción, digámoslo así, que le lleva a vivir o a tender a vivir de cualquier manera. Porque entonces en ese caso está como muy limitada pues esa trascendencia, eso que está más allá. Entonces pues sí, está como muy limitada esa visión, pero para nosotros como cristianos, como usted nos lo indicaba, siempre estamos llamados a reflexionar, pero sobre todo a comprender aquella realidad de que el hombre tiene trascendencia, o sea, y de que la muerte es solo un paso para la vida eterna. Y ya teniendo en cuenta esto, como católicos creyentes, nos lleva siempre a vivir con renovada esperanza, porque nuestra vida tiene un propósito, porque cada día encontramos una razón para vivir, aun cuando las dificultades o las situaciones adversas hayan hecho como que uno sienta que se ha perdido todo a los ojos del mundo, pensándolo así. Sí, claro que sí, hermana, y es que nosotros sabemos que aunque nuestro cuerpo mortal, es decir, que se muere, ¿cierto? Tiene una fecha de vencimiento. Es caduco. Sí, o sea, nuestra alma es eterna, o sea, el cuerpo muere, lo vemos ahí, ¿cierto? Se va a descomponer, pero el alma continúa. Y ahí es donde está el reto, y ahí es donde está realmente la verdad de cómo estamos trabajando para que nuestra alma tenga vida eterna. Y ese es el misterio, y esa es la oportunidad que tenemos en esta vida, ¿no? O sea, que las cosas no son pasajeras. A veces nos quedamos en esos conceptos de mundo, ¿sí? Donde no, pues comamos, durmamos, disfrutemos, que mañana moriremos y no va a pasar nada. No, hermanos, de verdad necesitamos, o sea, colocarnos esa camiseta como cristianos y reflexionar sobre la vida para poder tener una santa muerte. Y precisamente en este día vamos a reflexionar y vamos a aclarar todos esos falsos conceptos que tenemos y todas esas ideologías, ¿no? Que nos apartan de la verdad. Además tenemos que descubrir que nuestra vida, ¿cierto?, se vive en clave de salvación, porque el Cristo vivió con nosotros, sufrió, murió y resucitó para darnos vida eterna. Pero está en nosotros si acogemos ese ejemplo de Jesús, si acogemos esa esperanza que nos da la vida de Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, dependiendo, o sea, no nos conformemos, o sea, ay no, pues vivamos, no, pues que yo no tengo salvación. No, hermanos, si nosotros nos falta purificarnos, pues vamos a terminar en el purgatorio, ¿cierto? Hay que pasar por el salón de belleza de la eternidad, que es el purgatorio. Pero hermanos, si nosotros no nos comprometemos y no trabajamos por obtener la vida eterna, pues queridos hermanos, vamos a estar en ese estado del alma, en ese lugar de tinieblas, ¿cierto? Donde no está Dios y ya sabemos cuál es, ¿no? Que es el infierno, ¿sí? Y el Padre Celestial no quiere que vayamos allá. Por eso muchos dicen, o sea, es más fácil salvarse que condenarse. ¿Por qué? Cuando nosotros de verdad rechazamos todas las gracias, todas las gracias, es cuando nos quedamos sin Dios. Entonces, nuestra alma va a la muerte eterna. Hermana Victoria, y ya que usted lo menciona así, y es triste porque precisamente Papá Dios nos está esperando con los brazos abiertos, ha hecho precisamente este lugar para que gocemos eternamente con Él y no, de verdad que escuchando lo que usted dice, no quisiera, y no quiero que tampoco ninguno, y no queremos que ninguno de los que nos está escuchando, ni ningún alma se pierda ese regalo y sobre todo esa oportunidad de entrar en el banquete eterno. Y no, que el Señor nos cuide de esta realidad, porque es una realidad eterna, hermanos, eterna, en el tiempo sin tiempo, en el Kairos. Ajá, y bueno, y para entrar en materia, ¿qué le parece, hermana Victoria? Y queridos oyentes, iniciamos con esa frase en nuestra espiritualidad que ayuda a desarrollar este tema. El tema de hoy es: tenemos una sola vida.
Una sola. Imagínense, entonces ahí ya nos vamos centrando. Entonces, para iniciar, vamos con esta frase. Conéctate con este pensamiento. Cuando morimos, ya no dormimos. Estamos más despiertos que nunca. La muerte nos despierta a una eternidad feliz o a una eternidad triste y atormentada. Escoge. La vida es para escoger. Esta frase Estamos escogiendo. ya nos coloca precisamente en clave de acción. Nos dice a escoger, a aprovechar cada día la oportunidad para decidir y para construir. Porque es de una vez con nuestras obras, con lo que hagamos aquí, que vamos a descubrir y vamos a colocarnos entonces en ocasión de aceptar eso que nos da la eternidad feliz o que nos va a dar una eternidad triste y atormentada. Y pues bueno, definitivamente depende de cómo vivamos y de lo que hagamos, de cómo será nuestra eternidad. Pero lo importante es reconocer y saber que hay una sola vida. Y que en esta vida que el Señor nos ha dado como don, tenemos muchas oportunidades porque el Señor todo el tiempo nos está dando múltiples oportunidades, múltiples gracias, nos envía una persona, nos envía otra, nos da su palabra, nos da un consejo, nos da otro, incluso nos permite las pruebas, nos permite las dificultades para que podamos entonces abrazarnos y buscarlo a Él. Sin embargo, recordemos que en el momento de nuestra muerte, cuando lleguemos ahí ya no hay vuelta atrás, sino que ya estamos sujetos a esa realidad final de el momento de nuestro juicio y de la misericordia de Dios. Entonces, esto es pensar que tenemos un brevísimo tiempo de prueba, que es aquí en la tierra, nuestra vida aquí en la tierra para ganarnos el cielo. Por eso, querida familia, tenemos que reflexionar, ¿sí? Que la vida no es solamente lo que, estamos viviendo en esta tierra, es más que eso. Tenemos que trabajar, y lo decía anteriormente, tenemos que trabajar por la eternidad, ¿sí? Por la felicidad eterna. Nosotros podemos gozar de felicidad en esta tierra, pequeños espacios de felicidad, pero pues hay cruces, siempre hay dificultades. La felicidad eterna se da después de la muerte si nosotros hemos trabajado por ello, ¿sí? El mundo nos presiona de que tenemos que obtener ciertas cosas, bienes, ciertos éxitos profesionales, todas esas cosas, y gastamos nuestro tiempo, ¿no? Nos esforzamos, nos desgastamos, nos cansamos, nos estresamos, pero ¿para qué? Si nos estamos desgastando en nuestro trabajo, estamos pues trabajando para construir el futuro de nuestra familia, tenemos que colocarle un sentido. Y acá es donde venimos a decirles, queridos hermanos, que cada acción que hagamos tenemos que hacerla de mano de Dios, ¿sí? Sabiendo de que si esa acción yo la ofrezco al Señor, si la hago por amor a Dios, ¿cierto? Si estoy en mi familia, en mi trabajo, si ese trabajo lo hago por amor a Dios, eso ya está abonando a la eternidad. No nos estamos quedando acá en lo meramente, tangible, en lo superficial, ¿no? Solamente en los placeres. Si trascendemos y también valoramos y amamos también nuestro cuerpo en todas estas dimensiones y renunciamos a los placeres y vivimos como Dios manda, pues vamos a tener un sentido en la vida. Por eso el enemigo de nuestra alma, recordemos que tenemos 3 enemigos, que es demonio, mundo y carne, pues continuamente nos están asediando, pero está en nosotros si tomamos la decisión de tomar la sugerencia de estos enemigos, o si tomamos la sugerencia que la iglesia a través de la doctrina y la catequesis nos va guiando hacia la patria eterna. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay una necesidad profunda de poder contestar a estos interrogantes, ¿no? Lo decíamos, ¿qué sucederá después de la muerte? ¿Cuál es el sentido del ser humano? ¿Qué será? ¿Cómo yo voy a estar en el momento de la muerte? Todas esas preguntas tienen una respuesta, pero necesitamos tomar decisiones sabias todos los días para poder llegar a la respuesta correcta, ¿no? Para iluminar nuestra mente.
Sí, igual, hermana Victoria, ahorita pensaba cuando usted hacía esa pregunta y también con lo que hemos estado comentando hasta el momento, es que a veces nosotros tendemos a pensar o a imaginarnos cosas, ay no, después de la muerte, entonces, existen como ciertas creencias o filosofías que llevan a pensar, no, es que después de la muerte tú vuelves y vienes, tú vuelves y pasas de un estado a otro, de una persona a un animal, de un animal a una otra persona, y en realidad esto es delicado, muy delicado, queridos oyentes, porque también entonces existe otra corriente de pensar, no, es que a mí me va así porque en la vida pasada yo hice otra cosa. ¿Qué? No. No, hermana Irene, y es que a veces trabajamos, en esta vida pues me voy a dedicar a esto, voy a tratar de tener mucho dinero, voy a hacer otra cosa. Y tal vez en la siguiente vida pues voy a como quien dice, hacer otra cosa. No, hermanos, es una mentira, o sea, se vive una vez y se muere una sola vez. O sea, no podemos negociar eso. O sea, no voy a disfrutar en esta vida y en la otra pues ya voy a ser más mortificado. Ya voy a ser más generoso con las cosas de Dios. Mucho cuidado. Resulta que esto de lo que estamos hablando tiene un término y se define de la siguiente forma. Ese es el término de la reencarnación. Y se define como la doctrina según la cual el alma del hombre pasa a través de varios cuerpos hasta que se libera de todo vínculo con la materia. La reencarnación es una creencia de origen oriental, difundida ampliamente en Occidente gracias a la nueva era, con algunas modificaciones, exagerando, disminuyendo, aumentando, ¿sí? O sea, como elevando y ensalzando precisamente ese poder del yo, que lastimosamente está causando mucho daño actualmente y mucha confusión en las personas. Resulta que también esa corriente, digámoslo así, ha cogido mucha fuerza gracias a que ha sido difundida o guiadas por literaturas espiritistas o gnósticas y van quitando entonces los aspectos negativos y solamente van ensalzando pues como aquellos aspectos que convienen, ¿sí? Que convienen falsamente a la ingenuidad de las personas y también a las situaciones que actualmente nuestra sociedad atraviesa. Entonces, no, como estás sufriendo, como te está yendo mal, sí, eso es consecuencia de tus malas acciones pasadas. Debes entonces centrarte en ti mismo para poder liberarte tú mismo de esas energías, de esas acciones y por aquí, por allá, y entonces así a su vez, entonces tú mismo, es que si ven, tiene un énfasis muy egocéntrico. Tú mismo entonces puedes llegar a la autorrealización, a tu automadurez y sobre todo a tu autoevolución. Definitivamente, queridos oyentes, esto no es cristiano y no tiene tampoco razón de ser para una persona que crea, que viva precisamente la verdad de la Iglesia Católica y esa verdad en la resurrección, que es lo que hemos estado hablando. Uy, hermanas, Irene, es que sin duda, pues todas estas doctrinas alrededor de la reencarnación, pues tratan también de dar respuesta a todas las preguntas existenciales, ¿no? Al origen del mal, el porqué del sufrimiento, el por qué morimos y todo eso tratan de dar la respuesta. O porque sufrimos también. Sí, o sea, y pues muchas veces se cree, ay no, es que usted sufre porque usted se portó mal en su vida de gato. Entonces, si se porta bien, quizás puede ser una mejor persona, ¿no? En la próxima vida. Entonces, todas estas respuestas, queridos oyentes, o sea, no son respuestas que tenemos que creer nosotros como cristianos, o sea, al contrario, nos alejan de nuestra fe, nos alejan del amor de Dios, porque son cosas contradictorias que van en contra de nuestra fe. Por eso tenemos que pedirle al Señor ese discernimiento de qué cosas nos están contaminando, ¿no? Porque mucha gente somos curiosos buscando la verdad, pero la buscamos en los lugares equivocados y en las lecturas equivocadas. Entonces, muchas veces buscando el bien o la salud física, ¿cierto? O buscando el sentido de la vida, encontramos estas doctrinas totalmente paganas, ¿cierto? Y también satánicas, porque son cosas que contaminan mucho espiritualmente, porque detrás hay espíritus inmundos que atacan totalmente la fe
y nos van entrando en esto con el cual tenemos que luchar desde el pecado original, que es el egoísmo, ¿sí? Y como decía la hermana Irene, estas doctrinas hacen que la persona se vuelva egocéntrica, ¿no? Porque no es un Dios que es personal como en la fe cristiana, sino es un Dios que es impersonal. O sea, el Dios lo podemos encontrar en el árbol y eso. Yo, si me siento bien, así el mundo se caiga, yo estoy bien. Entonces, en sí mismo, o sea, tiene un origen satánico porque es totalmente egoístas estas prácticas, ¿no? Buscando solo el bienestar, estar bien y pues obviando las cruces y vicisitudes que tenemos en esta tierra. Así que tenemos que revisarnos y también conocer que estas fuentes pues no son viables si nosotros nos profesamos católicos. Así que no son negociables, o sea, estas prácticas no son negociables, ni estas lecturas son negociables para nosotros en nuestra fe cristiana. Así es, porque igual como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una identidad única de cuerpo y alma. Ya usted lo mencionaba, y es que la iglesia lo ratifica. O sea, se vive una vez, se muere una vez, ¿sí? Y nosotros creemos y lo profesamos siempre, que creemos precisamente en esa fe que es inamovible, en esa fe fundamentada en la Iglesia Católica, y que creemos en esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que después de nuestra muerte, listo, pero gozar de la eterna bienaventuranza, no en un ciclo interminable de acontecimientos o de serie de sucesos desafortunados que nos van llevando, arrastrando cadenas, arrastrando una cosa u otra. Definitivamente, para la fe cristiana no hay karma. No existe el karma, ya que existe el perdón y la misericordia de un Dios que nos salva, que nos ama, que ha entregado a su único Hijo precisamente para darnos la redención y la salvación. Y sería muy triste pensar, y por eso es muy necesario pedir, como usted lo indicaba, hermana Victoria, pedirle al Espíritu Santo siempre que nos dé discernimiento, siempre que nos dé luz, porque es muy fácil y muy sutil caer en este tipo de pensamiento, en este tipo de doctrinas, de conceptos, ¿sí? Es muy sutil la forma en la que puede ser uno engañado, pero toca pedir al Espíritu Santo que nos muestre la verdad y que siempre nos mantenga y nos lleve a la verdad plena para que podamos estar libres de estas doctrinas. No, y hermana Irene, es que esto tiene se presenta como algo bueno, ¿sí? Algo que nos va a ayudar, una ayuda, ¿sí? Y muchas personas, por tratar de ayudar a las otras y no saben que están en el mal, pues involucran más personas. Entonces, es necesario que nos formemos y pues oremos. Siempre, si uno está en oración y uno le pide al Espíritu Santo, la ley de Dios está inscrita en el corazón del hombre. Y si nosotros nos ponemos a analizar y somos honestos con nosotros mismos, vamos a darnos cuenta de que uno siente que como que eso no es de Dios. ¿Cierto, hermana? Uh-huh. Uno como que cuando las cosas, como que el lugar, lo que me están diciendo, eso como algo en mi corazón me dice que no está bien. Entonces seamos honestos con nosotros mismos y no juguemos con estas cosas. Es algo que siempre ha agobiado a la humanidad. Y San Agustín precisamente lo escribe en este libro tan famoso donde da tantas respuestas e ilumina, él como padre de la iglesia, ilumina pues estos temas, ¿no? Él en la obra de la Ciudad de Dios describe cuál es el destino cristiano más allá de la muerte. Lo voy a leer textualmente. Él nos dice: Cristo ha muerto una sola vez por nuestros pecados. Una sola vez el Señor murió por... Dice, resucitado de entre los muertos, no muere ya y la muerte no tiene dominio sobre él. También nosotros, después de la resurrección, estaremos siempre con el Señor, al que ahora decimos con el Salmo: Tú, Señor, nos guardarás y nos custodiarás desde esta generación eternamente. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué impresionante! Bueno, yo creo que para poder digerir lo que hemos estado hablando, sí, porque muchos dirán, uy, hermanas, este tema está bastante interesante, entonces vamos a hacer un break para poder escuchar nuestro Viviéndolo. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo.
con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Hermana Irene, bueno, antes de empezar, queremos recordar a todos nuestros oyentes que pues nos pueden llamar, que pueden conectarse para que podamos escuchar las inquietudes. Pueden escribir al correo al info@comunicadoras.org. Así que, ¿qué historia nos trae en el día de hoy? Bueno, queridos oyentes, hermana Victoria, les tengo una súper historia. Prestemos mucha atención. Melanie Presley tenía 18 años y no tenía certeza sobre el futuro. Estaba sola, joven y con una pareja que le había sugerido el aborto como solución al problema que tenía. En lugar de ese callejón sin salida, ella eligió la vida. Dio a luz a un niño y decidió darlo en adopción gracias al apoyo de su familia y una agencia. No dejó nada a ese niño, ni siquiera un nombre. Sin embargo, quizás sin darse cuenta, ella se lo estaba dejando todo. Le dio el regalo de la vida, pero además le dejó un pequeño ovillo de lana en el bolsillo de su pequeño saco, y ella guardó el otro extremo para siempre, como recordando una parte de ella. La enfermera le permitió tener a su hijo en brazos, aunque el protocolo usualmente no lo permitía. Y la hermana de Melanie le tomó una foto. Este era el único recuerdo que conserva esta madre, aunque después tuviera un marido y otros 3 hijos. Pasaron alrededor de 33 años. Ese bebé ahora se llama Greg Bosley, quien a sus 9 años se enteró que había sido adoptado. Él, ahora convertido en padre de familia y tal vez con nuevo coraje de mirar más profundamente ese hilo que estaba en su saquito de recién nacido, decide comprar una prueba genética de oferta, la misma que Melanie decide hacer 2 años después que él. Esto fue en mayo del 2021. O sea, es una historia reciente, una historia real y actual. Gracias a esta prueba y el proceso de bases de datos del fabricante que permite reconstruir relaciones y encontrar coincidencias entre ADN, Melanie y Greg se encuentran. Y adivinen qué. ¿Qué pasó? Resulta que se volvieron a abrazar en el verano de este año. Creo que somos parientes. Fue el primer mensaje algo vacilante y dudoso que Melanie escribió en el chat. Pero en realidad ella lo corrigió y confiadamente escribió: creo que soy tu madre biológica. La esposa de Greg les tomó la foto juntos 32 años después. Y solamente puede decir este joven, es una sensación maravillosa. En las familias siempre hay un espacio para que crezca el amor, agregó. La madre biológica deja en el cuerpo de un niño, lo que la madre biológica deja en el cuerpo de un niño es el ADN. Es un hilo que no se rompe. Nuestro cuerpo es memoria, no solo de los rasgos somáticos, de las patologías, de las predisposiciones, sino de las elecciones de otros antes que nosotros. Este mismo cuerpo nos recuerda de que no somos fruto de la casualidad, sino más bien de una historia enmarañada de salvación real, que si pudiésemos rebobinar hasta el final, nos llevaría a todos a un primer gran amor por la vida. Bendito ¿Qué tal les Dios. parece? Bendito Dios. Wow, de verdad que cómo Dios va tejiendo la historia de cada ser humano, ¿no? Y siempre, algo que siempre me ha inquietado y que siento que a todos nos ha inquietado es saber nuestro origen, ¿no? Todos nos inquietamos de dónde venimos, bueno, de qué rasgos tenemos y todo eso. A mí en lo personal me inquieta mucho. Quisiera saber mucho más de mis antepasados. He logrado llegar hasta la 5ª generación. Bueno, ahí un poquito, pero preguntando, ¿no? Con mi familia. Entonces, qué bonito ejemplo de amor, ¿no? Pero también de perdón. De perdón, como después de tantos años, pues el encontrarse, ¿no? Y que el Señor haya colocado en el corazón el poder hacer esta prueba genética.
Qué increíble, eso es lo más hermoso, ¿cierto? Y pues yo creo que como ese resumen del Viviendo el Hoy puede ser que siempre estemos disponibles, ¿no? Despiertos para esas oportunidades que el Señor nos da, porque siempre nos va a conceder nuevos regalos para que amemos más y mucho mejor el don de la vida, para que nos conectemos también con ese regalo de la vida y que le demos gracias a Dios. Oiga, sería un buen ejercicio darle gracias a Dios. Señor, gracias por el don de mi vida. Sí, tal vez alguno esté pensando, no, yo soy fruto de un desliz, de algo que pasó por ahí. No, eres fruto y eres sobre todo regalo del corazón de Dios. Sí, a veces desafortunadamente el ser humano se queda con las partes y con los eventos negativos de la vida cuando realmente a diario vivimos de milagros, nos acostumbramos a los milagros, ¿sí? A darle gracias al Señor porque hoy amanecimos vivos, porque podemos escuchar, podemos ver, podemos hacer tantas cosas. Entonces, son milagros del Señor. Tenemos que mirar todos los días las cosas buenas, más que nuestros pecados y nuestras caídas, tenemos que mirar esas cosas buenas, esas gracias que el cielo nos da a diario. La tierra trabaja para nosotros. Esa comidita que comemos a diario, o sea, es fruto de un trabajo por meses o por años, ¿cierto? Que ha hecho la tierra para que nosotros lo disfrutemos porque Dios así lo ha querido. Entonces, qué bonito que demos gracias a Dios, como dice la hermana Irene. Sí. Y bueno, y de paso, ¿cierto? Porque por ahí vemos que hay mucha gente conectada. Sí, los saludamos a todos aquellos que se conectan, a todas aquellas personas que ahí están atentas, aprendiendo y sobre todo formando comunidad, formando familia que se conecta para aprender y para ser una verdadera familia de Dios, ¿cierto? Como iglesia que somos. Entonces saludamos a todos nuestros amigos, a todos aquellos que por primera vez y los que están continuamente ahí ya son fieles en nuestras redes sociales. Que el Señor les bendiga y bueno, esto ha sido todo por Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Bien, vamos a continuar en este proceso de comprender que tenemos una sola vida. Y lo más importante es que es esta, ¿sí? No va a llegar otra después, ni otra mucho después, no, sí. O sea, es esta. Y hemos hablado de cuál es esa corriente tan difundida por la nueva era que nos ha causado tanta confusión. Y sabiendo que no se puede amar y desear lo que no se conoce, ahora queremos hablarle de lo que nos toca a nosotros, de lo que es nuestro tema y de lo cual es la verdad. Y es la resurrección. Bueno, hermana Irene, ¿y cuántas veces yo diría hemos dicho el credo, ¿sí? El credo, pero pues lo rezamos así, pero pocas veces nos centramos a meditar cada palabra. Y el catecismo, qué hermoso, y los invito a que leamos el catecismo porque el catecismo nos explica cada frase, porque es una verdad de fe que nosotros como católicos creemos. Entonces, esta parte que encontramos es la que dice: creo en la resurrección de la carne y la vida eterna, que va alrededor de este tema, ¿cierto? Que nos acentúa nuestra verdad y también desbarata la falsa, ¿cierto? Como decisión o la creencia, la falsa creencia de la reencarnación. Entonces, cuando hablamos de la resurrección es una verdad de fe donde todos, cuando vamos a morir, vamos a tener un juicio personal, pero todos tenemos la esperanza del juicio universal donde todos vamos a resucitar. Sí, este cuerpito que está acá, estos deditos, esta carnecita, va a resucitar para poder reafirmarse, ¿cierto? O con Dios o en contra de Dios. Es un misterio, de verdad que uno se eriza pensar en ese momento, pero también nos alegra mucho porque va a ser el momento donde no solamente nuestra alma va a disfrutar de la eternidad, sino este cuerpito va a ser glorificado. Y algo que me llama mucho la atención es que los cuerpos resucitados, según el catecismo, según la doctrina, según lo que nos advierten, pues por la gracia del Espíritu, estos cuerpos resucitados van a ser hermosos. Sí, los que están en gracia y que van para el cielo van a ser hermosos, van a ser luminosos, van a ser volátiles, ¿sí? Van a ser ágiles. Entonces van a tener unas características que
son hermosas. Y al contrario de los cuerpos condenados, ¿sí? Que van a ser pesados, van a ser malorientes, van a deformes, ser deformes y cierto, van a ser pesados. Entonces, ay Dios mío, son realidades que uno pone como a la imaginación, pero solamente Dios sabrá cómo va a ser eso, pero lo creemos como católicos. Así es, hermana, y para seguir como avanzando en esas fuentes que nos afirman esta realidad de la resurrección, les quiero contar una cita bíblica, contar una exhortación que hace el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, donde dice: si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Uy, Jesús, esto es fuerte porque vamos viendo que Jesús, nuestro Señor, al encarnarse asume los pecados de la humanidad y ofrece su vida como víctima para reparar el daño causado por el pecado de Adán y Eva. Y por eso es tan importante para todos los católicos la resurrección, y de hecho por eso celebramos la gran fiesta de la resurrección, porque reconocemos que gracias a este sacrificio, a esta entrega total, a esta entrega extrema de nuestro Señor, tenemos vida eterna y sobre todo vida en abundancia. Y es que no se puede resucitar sin antes morir. O sea, es una realidad, y el cristiano muere con Cristo, o sea, estamos llamados a morir con Cristo, atravesando ese umbral de la muerte, agarrado de la mano de Cristo, así se obtiene el beneficio que es la resurrección. Así pues, queridos oyentes, aunque la resurrección se refiere pues a la vida después de la muerte, sí, a esa realidad que anhelamos todos, sin la resurrección no hay vida antes de la muerte. Sí, quien cree en la resurrección vive de una forma completamente diferente. O sea, tenemos que luchar, porque si nosotros en vida sabemos que vamos a tener esa vida eterna, pues aunque el cuerpo que es terrenal muera, ¿cierto?, se descomponga, nuestra alma va a disfrutar de esa eternidad en espera de que este cuerpito que tenemos acá sea pues resucitado y glorificado. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña algo hermosísimo. Resulta que el Catecismo nos indica, a propósito de la resurrección de la carne, lo siguiente: el término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino también que también en nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Esto lo dice el Catecismo en el numeral 990. ¡Ah! Impresionante. Bueno, y para entenderlo mejor, vamos, hermana, también a definir lo que es la resurrección. Porque ya tenemos el término en lo que nos dice el Catecismo en este numeral 990. Entonces, la resurrección, tenemos que entenderla, dice: en la muerte se produce la separación del alma y del cuerpo. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, se descompone, ¿cierto? Vuelve a ese polvo. Mientras que el alma va a encontrarse con Dios, va a tener ese juicio particular, ¿cierto?, a la espera del fin de los tiempos, ¿cierto? Ese juicio que les estaba hablando, el juicio universal, a la espera, es decir, la parucía de Cristo, ¿no? Los novísimos o las postrimerías que nosotros hemos escuchado, que son esas realidades que están después de nuestra muerte, ¿no? Cuando nuestras almas se reúnan de nuevo con nuestros cuerpos glorificados en virtud de la resurrección de nuestro Señor. Así que se preguntarán, ¿quién resucitará? La gran noticia es que todos vamos a resucitar, no importa que no hayamos, ¿cierto?, portado mal o bien, todos vamos a estar ahí. Y en el juicio universal es donde viene pues ya la definitiva, ese es el examen final. Así es, y uno tiene, pues ahí sí se surgen como muchas preguntas: ¿y cómo va a ser eso? ¿Y cuándo va a ser eso? ¿No? Sí, es un misterio. Sí, y definitivamente nuestro Señor Jesucristo él mismo, al hablarnos, dice él en el Evangelio de San Juan capítulo 11, dice: yo soy la resurrección y la vida.
definitivamente nosotros tenemos pues la tarea de pedirle al Señor que nos comprometa, ¿sí? Que nos comprometa en Él para que podamos, aferrados a Él, avanzar siempre por este camino y poder llegar a esa vida que Él nos promete, a esa resurrección que Él nos promete. Y así unidos a Él, nosotros también llegaremos a esa glorificación, como Él fue glorificado a través de la resurrección. Y porque Él mismo nos lo indica. En otro capítulo también del Evangelio de San Juan nos dice: esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucite el último día. Así que definitivamente, quien es testigo de Cristo es testigo de su resurrección y tiene puesta toda la esperanza en ella. Queridos oyentes, pues alrededor de este tema de la resurrección podemos hacer varias reflexiones. La primera nos la indica y pues la clarificaron en el Concilio Vaticano II, ¿no? En este documento que se llama Lumen Gentium, en el numeral 48, donde nos dice, él es único el curso de nuestra vida, o sea, es uno solo. Está establecido que los hombres mueren una sola vez. Y lo reafirma porque esto lo encontramos en Hebreos 9:27. Entonces, clarísimo, vivimos una sola vez, nada más. Lo segundo que queda ratificado es que en la resurrección del propio cuerpo es la veneración de las reliquias de los santos. Es un manifiesto claro que hace la Iglesia Católica para indicar que ya, dado que la resurrección es nuestra esperanza, y dado que tenemos la convicción de que los santos ya gozan de esa eterna gloria y de esa comunión con Dios, pues veneramos de una manera especial, como señal de respeto a la obra que Dios ha hecho en ellos y como un signo de cercanía y de comunión con la Iglesia triunfante. Es decir, pues nosotros como católicos tenemos una especial consideración, una especial veneración por aquellas cosas o por aquellos cuerpos, digámoslo así, de los santos que se han anticipado. Por ejemplo, algunos santos que incluso son cuerpos incorruptos, como y otros tantos. Santa Bernardita. Eso, Santa Bernardita, gracias hermana Victoria. También sé que Santa Jacinta Marto es cuerpo incorrupto. Ay, esa niña uno dice, wow, qué impresionante. O sea, mis respetos, el Santo Padre Pío, ¿sí? Uno dice, perfecto, mis respetos, sí. Imagínense, ¿cómo será eso? Entonces ahí tenemos pues muchas cosas que pensar. Bueno, hermanos, y también otra realidad que tiene bastante controversia, pero que y hace parte de una obra de misericordia corporal, y es el respeto a los muertos y la santa sepultura que se le tienen que dar a los difuntos. Y la Iglesia aconseja esta santa costumbre, ¿no? Precisamente alrededor de esta verdad de fe que estamos desarrollando, que es la resurrección. La Iglesia recomienda, y es de cristianos el poder dar una santa sepultura, colocar los cuerpos de nuestros hermanos difuntos en un lugar que sea sagrado, ¿sí? Por eso existen los cementerios, o sea, no es porque la Iglesia se le ocurrió, no, porque hace parte de nuestra fe. Últimamente hay una moda muy común de la cremación, ¿sí? Y la Iglesia no la aconseja, pero lo acepta con tal de que no se niegue la verdad de fe de la resurrección. Entonces, ojalá no se hiciera, pero si se hace tenemos que, porque precisamente ahorita me acaba de pasar hace algunas semanas que mi papá murió y lo iban a tirar, mis hermanos, que pues yo no viví con él, y lo iban a tirar al mar. Dios mío, yo apenas hice pues con la ayuda de la gracia una evangelización, le comenté a mis hermanos y ellos pues no, para ellos no eran conscientes de la realidad. Yo el respeto y él ya está en la verdad, él necesita un lugar santo porque pues querían dejarlo en la casa y luego cuando se pudiera ir a tirarlo al mar. Entonces eso no es correcto, queridos oyentes, de verdad, que ni hacerlo que un arbolito, ni hacer una joyita, ni vamos a sembrarlo allá en el patio, no tirémoslo allá en el potrero donde le gustaba, no.
Esa realidad es una realidad que tenemos que trascenderla, pues es la dignidad del cuerpo que ha sido templo del Espíritu Santo. Y acá lo encontramos precisamente en el Catecismo, nos dice en el numeral 2300, dice deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal. Esto lo dice el libro de Tobías, en el capítulo 1, versículo 16 al 18, que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Esa es la razón. Así que, queridos oyentes, no tengamos miedo, porque son ya cosas más gubernamentales, cosas que por espacio y por negocio. Entonces, luchemos por la verdad en esto. Bueno, ¿y qué tal entonces, antes de terminar prácticamente ya con este gran tema, vamos con una canción para digerir un poco todo lo que hemos hablado? Claro que sí. Quiero más de tu presencia, como busca la sierva corrientes de agua. Mi alma está sedienta, venías tu morada en mí. Grande eres tú, digno de alabanza. Seguimos conectados. Así es, querida familia, seguimos conectados. Entonces también queremos, como ya para terminar de apuntar o de aportar este documento que nos enseña esta parte, digámoslo así, que nos enseña la Lumen Gentium, les quiero comentar que en el numeral 48 nos indica lo siguiente:
La iglesia no será llevada a su plena perfección sino cuando llegue el tiempo de la restauración de las cosas y cuando con el género humano también el universo entero será perfectamente renovado. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre. Es una realidad de la cual ninguno nos vamos a salvar. Por eso tenemos que orar mucho y pensar. Hay un libro que recomiendo y es el libro de creo que San Alfonso María Ligorio, precisamente Meditaciones alrededor de la muerte, ¿no? Preparación para la buena muerte. Es un libro que sería bueno que lo leyéramos, yo lo estoy tratando de leer. Es fuerte porque es esa condición, hay oraciones como para uno meditar en ese momento y también pues para tener esa contrición de corazón alrededor de esta realidad que vamos todos a vivir. También es que Dios ofrece nuestra vida y nos permite esta oportunidad de vivir como para darnos un premio en el cielo. Por eso tenemos que verlo en clave de fe y hay que, pedirle al Señor que aumente nuestra fe para que no vivamos de cualquier forma, sino que le coloquemos sentido a la vida, que la vivamos con toda, que no perdamos tiempo, que hagamos cosas productivas para el cuerpo y para el alma, ¿sí? Que no lo matemos en vida, que no nos enfermemos solamente por negligencia, porque es importante que pensemos en este momento del juicio y recordemos esta frase de Hebreos 9:27, que nos dice: del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, de esa misma forma pues el Señor espera este momento con mucha alegría para poder pues recibir los frutos que hemos dado en esta vida, ¿no? Y para Él podernos coronar. Pero si no hemos hecho nada, si no le hemos pasado así como muy folclóricamente, sin sentido en la vida, no vamos a recibir premios, no vamos a recibir la corona. Así que los motivamos y nos motivamos para que hoy con este tema pensemos: ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué sentido tiene mi vida y qué es lo que tengo que cambiar para poder llegar a la vida eterna? Así es. Y en síntesis, queridos oyentes, entonces queda excluida toda concepción, pensamiento, toda filosofía de una concepción cíclica del mundo, porque recordemos, el hombre tiene una historia única delante de Dios. Por eso es Él el que nos ha creado y nos ha querido y amado como seres únicos e irrepetibles. Hermanos, clarísimo, no hay reencarnación después de la muerte, o sea, no lo dudemos, no hay. ¿Será que sí? No hay, así de sencillo, no hay. No busquemos más, no leamos más, no miremos más, no practiquemos más cosas que nos alejan. No hay reencarnación, así de sencillo. Y el apunte, que es la cereza sobre el pastel, quedémonos con esta cita bíblica de San Pablo de la carta a los Hebreos. No está demostrada que sea de San Pablo, pero entonces la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 9. No se dejen engañar por doctrinas llamativas y extrañas, que solo tienen como fin debilitar la fe. Ya sabemos, entonces aferrémonos a Cristo. ¿Y qué tal si entonces para aferrarnos a Cristo hagamos la oración? Hagamos la oración. Hermana Victoria, usted nos ayudaría nuevamente. Señor Jesús, creemos firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar con tu cuerpo, alma y divinidad. No pudiendo comulgar sacramentalmente en este momento, te pedimos que vengas a nuestro corazón, que renueves nuestra fe, que renueves nuestro espíritu para poder creer que vamos a resucitar en ti, Señor, que tú nos has alcanzado esa verdad por tu cruz, muerte y resurrección. Nos has abierto la puerta del cielo. Señor, hacemos viva esta promesa, esta realidad en nuestras vidas. Resucítanos, llámanos por nuestro nombre para que resucitemos de esas realidades del pecado que nos alejan de ti. Que podamos derrumbar esos sepulcros que también no nos dejan vivir en paz, de esas oscuridades que se ciernen sobre nuestras vidas. Te rogamos que hoy seas nuestra resurrección, nuestra vida. Resucítanos, Señor.
te rogamos, Señor, que hagas vida tu promesa en nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ha sido un gusto para nosotros acompañarles. Esperamos que cada vez sigamos aprendiendo, avanzando cada vez más en estos conocimientos y el desarrollo de nuestra fe. Que el Señor les recompense y les bendiga mucho, 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 mucho. Claro que sí, así que los esperamos mañana a la misma hora para poder seguir aprendiendo sobre este tema. Que el Señor les bendiga y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hemos estado Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.